Las nieves del Kilimanjaro. Ernest Hemingway. Día 1. El Kilimanjaro es una montaña cubierta de nieve cuya altura alcanza 19.710 pies y se dice que es el macizo más alto de África. La cima occidental recibe el nombre masái de Jai o la casa de Dios. En los alrededores de la cima occidental fue descubierto el esqueleto congelado de un leopardo. Se ignora qué buscaba el leopardo en esas alturas. Lo mejor es que es indoloro, comentó él. Eso indica cuando comienza. ¿De veras? Absolutamente. Aunque me apena mucho el olor, seguramente te molesta. No digas eso. Míralos, dijo él. Me pregunto si será la vista o el olor lo que los atrae así. El hombre yacía en un catre a la vasta sombra de un árbol de mimosa, y al dirigir la mirada más allá de la sombra, hacia el resplandor de la llanura, vio a 3 de los enormes pajarracos obscenamente agazapados mientras otra docena surcaba el cielo, proyectando sombras de rápidos movimientos al pasar. Han estado ahí desde que se descompuso el camión, dijo él. Hoy se cagaron en la tierra por primera vez. Al principio observé cuidadosamente la forma de su vuelo. Es en caso de que alguna vez quisiera utilizarlo en un cuento. Ahora resulta gracioso. Ojalá no hablaras así, dijo ella. Es un decir, respondió. Es mucho más fácil si hablo, pero no quisiera molestarte. Sabes que no me molesta, aseguró ella. Es solo que me pone muy nerviosa no poder hacer nada. Creo que podríamos intentar hacer las cosas más llevaderas hasta que llegue el camión o hasta que el avión no llegue. Por favor, dime qué puedo hacer. Habrá algo que pueda hacer. Podrías cortarme la pierna y eso la detendría, aunque lo dudo. O podrías darme un tiro. Ya eres buena tirando. Yo te enseñé a tirar, ¿no es cierto? Te suplico que no hables así. Tal vez pudiera leerte algo. ¿Leer qué? Cualquier cosa de la bolsa de libros que no hayamos leído. No podría escucharlo, respondió. Es más fácil hablar. Discutimos y eso ayuda a matar el tiempo. Yo no discuto. Nunca me ha gustado discutir. Ya no lo hagamos, aunque estemos nerviosos. Quizá hoy regresen con otro vehículo. Quizá venga el avión. No quiero moverme, dijo el hombre. Ya no tiene sentido que me traslade, a menos de que eso te traiga algún consuelo. Eso es cobardía. ¿No puedes dejar que un hombre muera lo más cómodamente posible sin injuriarlo? ¿Qué ganas con insultarme? No vas a morir. No seas tonta. Estoy muriéndome ahora. Pregúntale a esos cabrones. Miró hacia donde estaban posadas las enormes aves inmundas, hundidas las cabezas desnudas en la joroba de plumas. Una cuarta planeó a tierra, corrió con patas veloces para después contonearse lentamente hacia las otras. Rondan por todos los campamentos, jamás se les nota. No morirás si no te rindes. ¿Dónde le dices eso? ¿Eres tan imbécil? Podrías pensar en otras cosas. Por Dios, exclamó él. Ese ha sido mi oficio. Se acostó y durante un rato permaneció tranquilo mirando el cálido resplandor de la llanura a orillas del Breñal.
rondaban unos cuantos carneros blancos menudos contra el amarillo, y vio una manada de cebras blancas contra el verdor del breñal. Era un campamento agradable, bajo árboles enormes, a un lado de la colina, con agua abundante y, cerca, un pozo de agua casi seco donde las perdices volaban en bandadas todas las mañanas. ¿No te gustaría que leyera?, preguntó ella. Estaba sentada en una silla de lona junto al catre. Está empezando a soplar la brisa. No, gracias, tal vez llegue el camión. El camión me importa un carajo. A mí sí me importa. A ti te importan muchas cosas que a mí no. No tantas, Harry. ¿Qué tal si tomamos un trago? Se supone que te hace daño. En Black dice que evites cualquier bebida alcohólica. No deberías beber. Molo, gritó él. Sí, Wadna. Trae whisky con soda. Sí, Wadna. No deberías beber, insistió ella. A eso me refiero cuando hablo de rendirse. Te hace daño. Sé que te hace daño. No, dijo él. Me hace bien. Así que ya todo acabó, pensó él. Así que ya no tendría oportunidad para terminarlo. Con que así terminaba todo con una disputa por un trago. No había sentido dolor desde que le empezara la gangrena. Le empezara la gangrena en la pierna derecha y con el dolor había desaparecido la pierna derecha y con el dolor había desaparecido el pánico. Ahora solo sentía un gran cansancio y cólera porque fuera así al final. Ante esto que ahora se avecinaba, sentía poca curiosidad. Le había obsesionado durante años, pero ahora carecía de significado en sí. Era extraño que se hiciera tan fácil con solo sentir el cansancio suficiente. Ahora ya nunca podría escribir las cosas que había guardado. Hasta conocer mejor para escribirlas bien. Bien, ya tampoco fracasaría en su intento por escribirlas. Quizás nunca se puedan escribir. Es por eso que se hacen a un lado y se aplaza el inicio. Ahora ya nunca lo sabría. Ojalá no hubiéramos venido, dijo la mujer. Lo miraba con un vaso entre las manos y mordiéndose los labios. Jamás hubieras contraído una cosa así en París. Siempre dijiste que amabas París. Hubiéramos podido permanecer allá o en cualquier otra parte. Hubiera ido a cualquier lugar. Siempre dije que iría a donde tú quisieras. Si querías casar, podríamos haber ido a Hungría y estar cómodos. Tu maldito dinero, dijo él. No es justo, replicó ella. Siempre fue tan tuyo como mío. Dejé todo por estar contigo y he hecho lo que tú querías hacer. Pero ahora me arrepiento de haber venido, dije. Haber venido. Dijiste que te gustaba. Sí, mientras estuviste bien, pero ahora lo odio. No comprendo por qué tuvo que suceder. ¿Qué hemos hecho para que sucediera? Creo que lo que hice fue olvidarme de poner yodo cuando me rasguñé. Después no le puse atención ya que jamás se me infectaban las heridas. Y más tarde, cuando se inclinaron,
Jamás me infectan las heridas. Y más tarde, cuando se acabaron los otros antisépticos, probablemente empeoré al usar una solución fáctica. Demasiado débil. Demasiado débil que paralizó las arterias, inició la gangrena, la miró. ¿Qué otra cosa pudo ser? No me refiero a eso. Si hubiéramos contratado a un buen mecánico en vez de ese idiota Kikuyu, hubiera revisado el aceite y jamás se habría desvielado el camión. No me refiero a eso. Si no hubieras dejado a tus amigos por acompañarme a todas esas malditas grandes de Old Westbury, Saratoga, Palm Beach. Pero si te amaba, eso no es justo. Te amo, siempre te amaré. No me amas. No, respondió el hombre. No lo creo. Nunca te he amado. Harry, ¿qué estás diciendo? ¿Has perdido la razón? No tengo razón alguna que perder. No bebas eso, dijo. No bebas eso, dijo ella. Mi vida, no bebas, por favor. Tenemos que hacer todo lo posible. Haz tú, dijo él. Yo estoy cansado. Ahora veía en su mente la estación de ferrocarriles de Karagach. Él estaba de pie con su mochila y aquello era el farol de la Simplon Orient, cortando la oscuridad. Él salía de la Tracia después de la retirada. Era una de las cosas que había guardado para escribir, como también aquella mañana durante el desayuno en que, asomándose a la ventana, había visto la nieve en las montañas de Bulgaria y la secretaria de Nansen había preguntado había preguntado al viejo si era nieve, y el viejo mirando dijo: No, no es nieve, es demasiado pronto para la nieve. Y la secretaria lo había repetido a las otras jóvenes: No, no es nieve. Y todas dijeron: No es nieve, estábamos equivocadas. Pero sí era nieve. Y él las había invitado. Dice, pero sí era nieve, y él las había enviado a la nieve cuando efectuó el intercambio de población. Y fue nieve lo que encontraron al salir hasta que... Dice, pero... Y todas dijeron: No es nieve, estamos equivocadas. Pero sí era nieve. Y él las había enviado a la nieve cuando efectuó el intercambio de población, y fue nieve lo que encontraron al salir hasta que murieron en aquel invierno. También fue nieve lo que cayó durante toda esa semana de Navidad, aquel año en Gautar, aquel año en que vivieron en la casa del leñador, donde la estufa enorme y cuadrada de porcelana llenaba la mitad de la habitación y habían dormido en colchones rellenos de hojas. Llena de la mitad de la habitación y había dormido en colchones rellenos de hojas de haya. Fue aquella vez cuando llegó el desertor arrastrando los pies sangrantes en la nieve. Dijo era perseguido por la policía y le dieron calcetines de lana y entretuvieron a los gendarmes hasta que las huellas se desvanecieron. El día de Navidad en Struts, el brillo de las luces el día de Navidad en Struts,
El brillo de la nieve era tal que lastimaba los ojos al asomarse desde el Weinstübeck. Weinstübeck, en el alemán es el original, construcción anexa a las casas destinada a guardar vinos y licores. Weinstübeck. Weinstübeck. Dice Weinstübeck, para contemplar a todos camino a casa, de regreso a la iglesia. Ahí fue donde subieron, con los esquís al hombro, por el sendero pulido por los trineos y amarillento con la orina que corría a lo largo del río y de las escarpadas colinas de pinos. Fue ahí donde se deslizaron veloces sobre la enorme rampa del glaciar que estaba arriba de la Malderners Haus. La nieve tersa como turrón de pastel y ligera como el polvo recordó el descenso que la velocidad tornaba silencioso. Las apuestas habían crecido. Dice, estuvieron aislados por la nieve durante una semana en la Mayer. Dice, y de las escarpadas colinas de pinos. Fue ahí donde arriba de la House, la nieve tersa como turrón de pastel y la ligera como de polvo. Recordó el descenso que la velocidad tornaba silencio al precipitarse como un pájaro. Estuvieron aislados por la nieve durante una semana en la Maldener House, aquella vez de la ventisca, jugando a las cartas entre el humo y a la luz de la linterna. Las apuestas habían crecido a medida que Herr Lehn perdía más. Finalmente perdió todo. Todo. El dinero del Kitzschule, las ganancias de la temporada y después su capital. Aún podía verlo con su larga nariz levantando las Dice, las ganancias de la temporada y después su capital. Aún podía verlo con su larga nariz levantando las cartas para después abrir Sambor. En ese entonces siempre jugaban. Se apostó cuando no nevaba y se apostó cuando nevaba demasiado. Eso, demasiado. Y se pensó en todo el tiempo que se había pasado jugando en la vida. Pero jamás había escrito una línea sobre esto, ni sobre el frío y brillante día de Navidad, con las montañas recortadas en la llanura sobre la que Barker había volado, cruzando las líneas cruzando las líneas para bombardear el ferrocarril de oficiales austriacos y ametrallarlos mientras corrían y se dispersaban. Recordó a Baker cuando a su regreso al comedor empezaron a contar lo sucedido y cómo se había hecho el silencio y cómo después alguien dijo, asesino hijo de puta. Aquellos austriacos que entonces habían matado eran los mismos que quienes más tarde esquiara. No eran los mismos. Hans, con quien esquivó.
Dice Hans, con quien esquió por aquel año, había pertenecido a los Kaiser Jagers, y cuando juntos se habían ido dice, aquellos austriacos que entonces habían matado eran los mismos con quienes más tarde esquiara. No, no eran los mismos. Hans dice, con quien esquió todo aquel año había pertenecido a los Kaiser Jagers, y cuando juntos se habían ido dice, y cuando juntos se habían ido a cazar liebres, al pequeño valle sobre el aserradero hablaron de los combates en Pasubio y de los ataques en Pértica y en Asalome. Pero tampoco había escrito una sola palabra acerca de ello, sino pero tampoco había escrito una sola palabra acerca de ello, ni sobre Monte Cosmo. Hablaron esos combates de ataques de Persia y Asalone, pero tampoco habían escrito una sola palabra acerca de ello, ni sobre Monte Corno, asidio a los montes. Pero tampoco había escrito una sola palabra acerca de ello, ni sobre Montcom, Arieso o las y se acerca ni sobre como